claramente los enlaces y las separaciones entre el concepto del método fenomenológico trascendental en Husserl y el método ontoteológico en Heidegger, en Marion y otros. Solamente para indicar las condiciones en las que se puede enlazar estos proyectos. Sí. ¿Me oyó? Sí, le oí perfectamente y gracias por la pregunta. Porque como algunos de ustedes saben, mi opinión es que es muy importante separar estos métodos. Recuérdese nuestra discusión en Cali, por ejemplo. Sí. Tiene para Husserl la fenomenología de ciencia de los fenómenos, igual que para Heidegger en el parágrafo séptimo de Ser y Tiempo, pero hay diferencias en el método. El método de Heidegger es fundamentalmente destructivo. Se trata de, en el parágrafo sexto de Ser y Tiempo, de destruir la historia de la ontología. A mí me parece que el método de Husserl es fundamentalmente constructivo. Y es constructivo que se parte desde el origen, teniendo en cuenta un proceso teleológico, o sea, teniendo en cuenta la meta que se va realizando a través del devenir histórico que tiene la humanidad o que tiene la cosa o el fenómeno que se está investigando. El proyecto, por el dominio que permite observar de los conceptos, la coherencia en que los presenta en el texto y el pensar filosófico que subyace en el mismo, muestra claramente una amplia cultura filosófica de su autor, con lo cual no queda dudas que el doctorando está en la disposición y dominio del campo filosófico en el que propone su tesis y con certeza puede emprender a profundidad un trabajo como el que se propone. Creo que se dan razones suficientes para entender un poco la posición que en este momento ocuparía Gadamer en ese proceso histórico sobre las condiciones radicales del comprender, que es la pregunta, según la respuesta que da ahorita el doctorando, digamos, fundamental en la indagación. La propuesta o el desarrollo que plantea la presentación y el nuevo texto que se nos entrega es un avance significativo en la claridad, digamos, de esa relación que se plantea. A continuación, algunas otras inquietudes que me han surgido a partir de esta sustentación. Bueno, destaco en el proyecto que nos presenta el profesor Sopó, por un lado, la importante actualidad de la propuesta, que de alguna manera viabiliza un importante desarrollo del concepto de Bildung, del concepto de formación, que hace parte de la tradición alemana en educación. Al respecto considero también pues, que sería necesario tratar de establecer algunos puentes, ya que estamos hablando en últimas de qué es eso que se debe perpetuar en la formación, y se está aquí aludiendo a las verdades que los filósofos o los científicos han indagado a través del tiempo, que serían últimas, como quien dice, la formación en lo clásico, lo que ha soportado la ruina del tiempo y que de alguna manera tiene algo que decir todavía a los hombres del presente. En este sentido, pues habría que poner en diálogo el concepto de formación con lo que hace parte de la tradición filosófica y educativa occidental, el concepto de paideia, humanitas y cultura, pues frente a las cuales hay un avance interesante en la idea de formación, pero esa idea de formación necesariamente está anclada o es el resultado de una tradición.
que hay inmensas dificultades ahí para tratar de integrar ese concepto de formación de Bildung con lo que se quiere hacer. Estaba leyendo la Paideia de Jäger y de pronto me tocó abandonarla. Escribí 2 artículos que han sido publicados en la revista Logos sobre el concepto de formación en Hegel y me tocó también abandonarlos porque encontré en Husserl precisamente un concepto distinto de formación, si es que se quiere decir así, un concepto distinto de formación, y porque encontré algo también muy importante, de que ese concepto de formación en Hegel, que es el uso de la razón, la elevación del individuo a lo general, es decir, a la filosofía, de tal manera que tenga una visión de que no solamente existe su propia concepción, sino que existe también otra concepción que puede ser más fuerte y más poderosa que la propia concepción. Como dice Gadamer, el otro podría tener razón. Eso me obligó a abandonar, dado de que ese concepto de formación entró en crisis fundamentalmente con la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Y hay 2 conceptos que todavía están en mi cabeza, uno de Adorno y otro de Habermas, ¿no? ¿Para qué poesía después de Auschwitz? Es decir, ese concepto de formación, ¿a qué nos ha llevado? Ese concepto de racionalidad occidental, ¿a qué nos ha llevado? Y parece ser que también en Husserl se está cuestionando muchísimo ese concepto de razón en crisis, fundamentalmente. La otra frase de Habermas, ¿para qué filosofía? ¿No? Después de Auschwitz, ¿para qué filosofía? Es decir, si es posible hacer una filosofía con el propósito de una idea de humanidad. Es difícil, hasta ahora me parece que todavía no tengo claro en ese sentido de si se puede aceptar o no ese concepto de formación, así sea fuerte lo que dice Hegel, ¿no? Toda filosofía parte de un concepto de formación y tiene su existencia en ese concepto de formación. Es decir, toda filosofía tiene una teoría de la educación y no puede existir la filosofía sin esa teoría de la educación. Bueno, en ese sentido he tratado de buscar una serie como de parámetros prácticos, digamos la lección del doctor Tull, el famoso cuadro de Rembrandt, o en el cuadro o en el lienzo de la Escuela de Atenas de Rafael Sanzio, para entender propiamente qué es lo que es la educación, porque hoy estamos afrontando en nuestro país como una reforma educativa en donde precisamente se quiere cortar la cabeza, y la cabeza es precisamente la humanidad, el concepto de humanidad que debemos imponer y debemos, bueno, imponer no tanto, es proponer al estudiante un concepto de humanidad, ¿no? Entonces, he tratado de estudiar el tema del comprender a través del diálogo, la participación y el acuerdo, ¿no? Hay otra palabrita que me estaba funcionando también en la cabeza y que desafortunadamente quité, que es el concepto de koinomía, porque koinos es lo común y el nomos es la norma. O sea, en última instancia lo que buscaba Aristóteles y lo que busca la humanidad es poner en común aquello que es común, que nos permite vivir en comunidad y nos permite vivir como seres humanos, que es lo que yo entiendo con ese concepto de humanidad, ¿no? Tal vez yo quisiera señalar o subrayar de las intervenciones en mi condición de director de esta investigación, tal vez algunas resonancias que me quedan y que me parece que vamos a retomar seguramente en nuestras discusiones un poco más privadas con Ángel María. Por ejemplo, a mí me queda la resonancia de dónde deja la actual versión de proyecto alguna curva, algún movimiento que permita relacionar este planteamiento con el giro teológico. Yo francamente le agradezco mucho a Henry, desde luego,
esa observación y yo me quedo meditándola, a ver cómo es la movida, porque yo no la veía, la presencia aquí de giro teológico, pero me parece muy importante volver a mirar página por página, ya no del proyecto, sino del desarrollo, donde hay un filtro de esa temática, porque a mí me parece que esta investigación, aísla ese análisis, ¿no? Sí, Bueno, es un giro pero me queda esa resonancia. ontológico. Sí, De pronto el sonido más que giro, sí, teológico, es ontológico. ontológico. Sí, sí. O ontoteológico, como propondría Heidegger, sí. Pero es ontológico, dado de que estamos pensando existe una vía cartesiana, una vía psicológica y una vía ontológica. Es Sí. en la vía ontológica, el camino ontológico, en donde Husserl plantea el tema de la priori. Entonces yo me quedo personalmente con una resonancia, ¿cierto? Para que la examinemos. Y yo también me quedo, digamos, con la resonancia de cómo, en último término, es hasta cierto punto, yo diría la paradoja, diría fenomenológica, o en general la paradoja de la enseñanza, sea fenomenológica o sea del estilo que fuere, que en parte es entre institucionalizar, que de alguna manera es una conservadurización, y por otro, desplegar las potencias anímicas del sujeto en tanto sujeto, es decir, la libertad. Y que yo siempre la voy a ver en ahí. el marco de una institución. Por eso, sí, o sea, la tensión entre institucionalización, que es conservadurización, y subjetivación o empoderamiento del sujeto, que entre otras cosas, no sé si principalmente quiere decir insurrección del sujeto. Ahora, ¿cómo abocar esa temática? A mí me parece que se puede, no sé si en la investigación misma, me parece que la sugerencia de Andrés es que se apunte ahí en la investigación alguillo de esto. Pero yo veo una cosa interesante, es que Husserl, de hecho, era un filósofo. De hecho, por ejemplo, Ángel lo llama el muy aconductado profesor Husserl. El punto es esa, no sé si paradoja, aporía o contradicción entre, casi digámoslo así, institucionalización y emancipación. El serio profesor Husserl me parece que tiene una cosa interesante, es que es una propuesta institucional de filosofar, siempre orientada al emancipar. En especial en el texto que ha sido tan cálidamente retomado en la exposición de Ángel María hoy, específicamente el volumen 9 de la Husserliana. Para mí es sorpresivo que hay más preeminencia, no es que no aparezca, pero hay más preeminencia, hay más recurrencia en el número de veces que aparece Erziehung que las veces que aparece Bildung. Solo hay maestro interior. Agustín bellamente nos explica, el maestro interior es Dios. Pero yo creo que se ha secularizado la cultura y más o menos uno pudiera decirlo después, por ejemplo, de Comenio, después de Descartes, con toda la influencia que Descartes tuvo de Agustín y con todo lo que Husserl recibe de Agustín, porque hay quienes no quisieran verlo a un Husserl bastante agustiniano, pero lo hay un Husserl que habla de la conciencia interna del tiempo precisamente a raíz y a propósito del libro 9, capítulo 9 de las Confesiones. Lo siento, yo veo una tremenda conexión, tal vez por mi formación franciscana, de la cual por supuesto no soy vergonzante, entre el Agustín del maestro interior y la secularización husserliana del maestro interior. Es decir, aquí no hay una luz que venga de afuera, sino de adentro mismo, que Husserl, por supuesto yendo a Kant, Husserl la llama autorreflexión.